Bem-vindo ao Doctor TV, o programa que conecta você à medicina e ao bem-estar. E hoje no Doctor TV, analgésicos. Guarda-costa, amigo, aliado ou grande vilão? Nos deparamos em um cenário incrível onde analgésicos e doces estão lado a lado. Andamos entre farmácias, mercados e simplesmente temos livre acesso a analgésicos, doces, refrigerantes. Em muitos momentos, somos inclusive conduzidos a comprar esses fármacos, como se esses fármacos não tivessem qualquer condição de intercorrência com os seres humanos, quando na verdade é muito distinto. Quando estamos em muitos momentos no mercado, estamos com os nossos filhos, por exemplo, e olhamos aquele monte de doce, e no meio do doce eu me deparo com o quê? Com os tão conhecidos analgésicos. Ou melhor, quem nunca teve uma roda de amigos e sempre algum amigo dá alguma dica, alguma sugestão para aquela dorzinha oportunista? Temos dores faciais, dores crâniofaciais, dores corporais e sempre conhecemos uma receita de bolo que é o tão conhecido analgésico. Mas temos que compreender alguns dados alarmantes. Por exemplo, o Conselho Federal de Farmácia alertou que a cada de 10 cidadãos brasileiros, 8 estão se automedicando. E grande parte dessa automedicação está nos analgésicos. Um grande exemplo disto é um seriado que está passando neste momento. E esse seriado, ele fala do quê? Ele fala sobre um analgésico que esse fármaco ele é manipulado nos Estados Unidos e inserem nele arsênico. E simplesmente o país ele é paralisado. Tamanha quantidade de fármacos que são comprados de maneira indiscriminada. Mas por que será que colocando o arsênico em apenas uma dose, uma fração desses fármacos conseguiu parar grande parte dos Estados Unidos? Porque nós utilizamos de maneira descontrolada. Já tornou-se usual, está no nosso cotidiano, sentir qualquer expressão de dor e automaticamente eu tomo um analgésico. Algo interessante e que nós não percebemos é que sempre nós buscamos um analgésico um pouco maior, com uma gramagem um pouco maior. Mas por que isso acontece? O nosso corpo ele é muito perfeito. E por ser perfeito, nós temos uma condição de adaptação muito rápida. Ou seja, os nossos sensores de dor no corpo, eles acabam se acostumando com essas frações que nós vamos inoculando cada dia mais. Então, aquele dipirona que nós tomamos, muitas vezes, uma dose hoje, na próxima será o dobro. Mas por quê? Será que realmente a dor ela aumentou? Ou o meu corpo que está criando resistência? Não, é a segunda opção. A resistência medicamentosa. Estamos vivendo em um universo cada dia maior de resistência medicamentosa. Por exemplo, nos deparamos, quando estamos em um ambiente clínico, pacientes e mais pacientes que eles acabam tendo uma tolerância à dor muito baixa. Mas por que isto ocorre? Isto ocorre porque nós estamos aumentando a cada dia mais a utilização dos analgésicos. Por exemplo, em São Paulo foi realizada uma pesquisa e se percebeu o quê? Se percebeu que o cidadão tem tomado cada vez mais analgésicos e não somente isto, mas a resistência a esses fármacos também ela tem aumentado e, consequentemente, a dor. E quando nós pensamos que a dor, em grande parte, ela vem de uma origem psicossomática, mas o que seria essa expressão, psicossomática? Psicossomática, eu estou falando de uma união de nossa mente e corpo. E em grandes momentos, essa dor ela vem porque nós perdemos energia em nossa esfera muscular.
E quando nós perdemos esta energia, o que acontece? O nosso músculo contrai. E quando ele permanece contraído, automaticamente eu vou ter uma condição de dor. E não necessariamente eu devo utilizar analgésicos para reverter essa condição clínica que eu tenho. Mas é muito mais fácil eu chegar no mercado com a minha família, olhar para o lado, estender a mão e comprar este fármaco. Ou pior, em muitos momentos já nos deparamos, eu me deparei inclusive, com os próprios caixas das farmácias, dos mercados, oferecendo de maneira indiscriminada esse fármaco que é tão importante para nós. Contudo, vilão, aliado, nosso guarda-costa, vamos pensar, fazer uma pequena analogia. Se nós tivéssemos um guarda-costa, esse guarda-costa permanecesse conosco sempre, e quando eu mais necessitasse desse guarda-costa, simplesmente ele não agisse. Exatamente. Este é o cenário que nós estamos vivendo. O nosso guarda-costa para a dor, para os sensores da dor em nosso corpo, são em muitos momentos os analgésicos. Mas como nós estamos acostumando a consumir analgésicos como se fossem doces, o que acontece? O nosso corpo acaba criando esse efeito, de uma maneira muito simplificada, vacina. E o que acontece com isto? Quando nós mais necessitamos, o analgésico não funciona. Permaneci durante 2 semanas em Lima, a capital peruana, e tive a oportunidade de emergir nessa sociedade e acabar conhecendo uma outra realidade. Um país no qual as pessoas se automedicam em um grau muito maior que no Brasil. E tive a experiência de receber pacientes na clínica e que tinham uma dificuldade muito grande com a questão dor. E conversando um pouquinho com esses pacientes e trocando experiências sobre a própria sociedade peruana, eu percebi que alguns analgésicos que no Brasil são utilizados em grau extremo de dor, no Peru eles são utilizados de maneira corriqueira. Será que nós estamos também no Brasil avançando para este cenário? E nada melhor do que escutar de um cirurgião, Dr. Carlos Mori, que está conosco nesse programa e vai compartilhar com todos vocês o cenário atual do Peru. Será que o analgésico no Peru ele está mudando o cenário clínico? Vamos acompanhar. Hola, te saluda el doctor Carlos Mori Lozada desde Lima, Perú. Y el día de hoy abordaremos un tema de salud pública, la automedicación. ¿Qué es la automedicación? Es un problema que enfrentan millones de peruanos. Consiste en la toma de medicamentos sin prescripción médica o sin la supervisión de esta. Y hoy veremos causas, factores y riesgos que conlleva esta práctica. Y empezaremos por las causas de la automedicación en el Perú. Como una de las primeras grandes causas, vamos a tomar, por ejemplo, la falta de acceso a los servicios de salud. En nuestro país existen muchas zonas urbanos, rurales y marginales que no cuentan el acceso a los servicios básicos de salud y mucho menos con profesionales capacitados que estén dentro de estas unidades de atención primaria de salud. Por ello, las personas, al no tener un lugar donde poder acudir o profesionales capacitados, se automedican. Como otro gran factor también podemos tener a los costos de la atención médica. Para muchas personas de mi país, estos costos pueden ser hasta prohibitivos. Entonces, ¿a qué conlleva esto? A que acudan a servicios que no garanticen la calidad de la atención o también a la automedicación o recurrir inclusive a medicina no tradicional, medicina alternativa o acudir a centros donde le den medicamentos que no guarden las garantías del caso. Luego tenemos otro gran factor. Lamentablemente el Perú, el nivel cultural de mi país es muy pobre ya de por sí, pero si eso sumamos al nivel cultural en lo que es salud, no existe. Hay mucha desinformación y falta de educación. Esto va a conllevar a que las personas no tomen las decisiones correctas sobre su tratamiento
y acudan a medicamentos milagrosos o medicamentos que vieron por alguna plataforma en las cuales le prometían lo que ellos quieren tener como resultado. Por eso que la falta de información hace que también conlleve a que este problema se acreciente. Luego, otro problema fundamental que ha aparecido con las nuevas plataformas de redes sociales es la influencia de la publicidad y los medios de comunicación. Esto conlleva a promocionar productos de fácil solución y de rápida prescripción, que no necesitan estar sometidos a un médico en el cual estos conlleve a que el paciente tenga que acudir a pagar una consulta médica o inclusive acudir a un centro médico. ¿Listo? Tenemos hasta ahí los factores que pueden promover la automedicación en mi Perú. Luego, ¿qué consecuencias y riesgos va a traer esta automedicación? Uno, por ejemplo, son las reacciones adversas. La automedicación puede llevar a reacciones muy graves, como por ejemplo, alergias, interacciones medicamentosas y efectos secundarios. ¿Qué otro riesgo puede producirse con la automedicación? La dependencia y la adicción. La automedicación puede llevar a la autodependencia y adicción a ciertos medicamentos. También esta automedicación puede conllevar al enmascaramiento de síntomas. Significa que puede enmascarar enfermedades subyacentes o pueden retrasar el diagnóstico y tratamiento adecuado. Además, lo que ya todos sabemos, la resistencia a los antibióticos. La automedicación con antibióticos puede contribuir a la resistencia bacteriana de estos, que cuando realmente se necesite la toma de un antibiótico no haga efecto. ¿Por qué? Porque ya el organismo ha sido afectado tantas veces que ya va a ser inocuo la administración de un fármaco. Luego, puntualmente en el organismo, vamos a encontrar que puede producirse un daño hepático, puede producirse problemas gastrointestinales, puede también ocasionar alergias graves, como la anafilaxia, o interacciones medicamentosas al hacer combinaciones peligrosas de muchos fármacos. Pero también tenemos que entender algo que lamentablemente nuestros queridos profesionales peruanos, nuestros médicos peruanos, están muy mal capacitados o preparados o desconocen mucho el tema de la farmacología. Y eso se debe a que desde las bases de las escuelas o facultades médicas no hay una buena preparación. O muchas veces la prescripción de estos fármacos está condicionado a lo que el Estado provee en los sistemas de salud público o a lo que los laboratorios farmacéuticos como una estrategia comercial proveen también al mercado peruano de la industria farmacéutica. Y esto también tiene una gran influencia. ¿Por qué? Porque en nuestro país hay mucho comercio de venta de medicamentos sin receta médica. Y esto lo vemos en dos grandes factores. Que muchas personas acceden a medicamentos, a la compra de medicamentos, sin receta médica. ¿Por qué? Porque existen muchas farmacias, las que llamamos aquí en Perú, farmacias de barrio, en las cuales están regentados por un técnico, un auxiliar, y por un tema de negocio no requieren la presentación de una receta médica, lo cual hace que fácilmente se pueda acceder a la compra de fármacos que no están regulados a la venta. Y esto se suma a la falta de control de las autoridades de la vigilancia farmacéutica y epidemiológica para que esto se potencie a nivel nacional, lo que lleva a que la automedicación y a la exacerbación de los síntomas se exponencie de manera secuencial. ¿Qué factores podemos entender para lograr la solución y reducir la automedicación en nuestro país? Uno sería promover la educación y la conciencia. Otro sería mejorar los accesos a los servicios de salud. Luego, crear mecanismos de control, regulación y supervisión. Además de capacitar y actualizar constantemente a los profesionales de la salud en el Perú. Y además tener un control rígido sobre la venta de los medicamentos.
Si nosotros vemos la normativa peruana, los únicos profesionales que pueden prescribir medicamentos de acuerdo a su competencia son tres: los médicos cirujanos, los cirujanos dentistas y las obstetras. Estos son los únicos grupos profesionales que pueden prescribir medicamentos de acuerdo a la especialidad que conlleven ellos. Pero lamentablemente, como hemos visto en este video, el problema sanitario de la automedicación es un problema que tiene diferentes enfoques y diferentes aristas, los cuales no pueden ser subsanados uno por uno, sino tienen que ser enfrentados de manera global. Les pongo un pequeño ejemplo para graficar cómo es una compra de medicamentos usual en nuestro país. Usualmente una persona siente los síntomas de un resfrío y acude a una farmacia y el farmacéutico le pregunta qué es lo que siente. Ahí estamos cometiendo un primer error, porque estamos obviando la consulta médica y se trata de resolver o diagnosticar en una conversación que se da en un centro farmacéutico. Entonces, el paciente refiere que tiene dolor de cabeza, que tiene pues congestión nasal, y para eso el farmacéutico, ¿qué indica? Indica un analgésico y un antibiótico. Y muchas veces el paciente, por temas laborales, por temas que quiere cortar rápidamente con la enfermedad, sugiere que se le dé una medicación vía intramuscular, no que sea oral, porque se considera en la cultura peruana que la vía intramuscular es más rápida y más efectiva y cortará con el problema más rápidamente de raíz. Entonces, el farmacéutico que expende este medicamento accede a los requerimientos del paciente y le coloca la medicación intramuscular, el analgésico más el antibiótico, produciendo un efecto, obviamente, en el organismo del paciente. Pero los efectos a largo plazo, ¿cuáles serán? Van a ser que está creando resistencia a los fármacos. Por eso que en el Perú los fármacos más utilizados, los fármacos más vendidos, en primer lugar son el paracetamol, luego la familia de los AINES y siguientes son los antibióticos. Entonces, cuando un paciente enfrenta un problema real de salud, una patología real, estos fármacos no van a hacer ningún tipo de efecto, no van a tener ningún tipo de efectividad farmacológica, para lo cual se va a requerir de dosis más fuertes, más intensas, lo que va a provocar y devenir en daños hepáticos, renales, gastrointestinales, y lamentablemente el paciente no visualiza eso, visualiza la inmediatez de acabar con su problema, ¿no? Según el Observatorio Nacional de Vigilancia Farmacológica, según el DIGEMI, que es la Dirección General de Drogas y Medicamentos del Perú, 8 de cada 10 peruanos se automedican. Y lamentablemente es una práctica muy común. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad entendemos que si nosotros no acudimos a un centro de salud, es un día menos de trabajo. No existen los mecanismos regulatorios en la oferta laboral para que entendamos al trabajador de que también es importante que acuda a un chequeo médico, y más bien es visto que un trabajador que se ausenta de su jornada laboral es un trabajador que no rinde, es un trabajador que no es productivo. Por eso es que la mayoría de personas, en lugar de acudir a un centro médico, se automedica. Entonces, como estamos viendo en este resumen, hay una serie de factores que confluyen para que la automedicación se convierta en un problema complejo y multifacético. Por eso es importante abordar las causas y factores que contribuyen a esta práctica y promover la educación, acceso y servicio de salud. Y además la regulación en la compra y venta de los medicamentos. Solo a través de este enfoque integral podremos reducir la gran cantidad de millones de peruanos que se automedican constantemente. Espero de que este breve análisis haya servido para contribuir al entendimiento de las causas, los factores de riesgo asociados y además de cómo podemos solucionar este problema de salud pública que afecta no solamente al Perú, sino al mundo. Pero en este caso mi país es muy afectado, ya que existen además temas culturales que influyen para que este problema se acreciente.
Espero verlos en otra oportunidad con otro tema. Muchas gracias por su atención. Um grande prazer escutar as palavras de Carlos Mori. Me atrevo a colocar Carlos Mori antes de falar Dr. Carlos Mori, porque escutamos uma pessoa preocupada com o Estado peruano, preocupado com as famílias que lá estão. Uma pessoa que esteve comigo durante 2 semanas e tive uma grande oportunidade de conviver em um cenário clínico atendendo inúmeras pessoas. E esta realidade que o Dr. Carlos Mori trouxe sobre a automedicação, nós estamos vivenciando hoje no Brasil. Não estamos com o mesmo grau do Peru, onde as pessoas já não conseguem aliviar a dor com os fármacos que aqui no Brasil nós temos, mas sim necessitam de uma carga muito maior. Cabe a nós nos conscientizarmos brasileiros, de quando chegar na farmácia e olharmos vários doces e os analgésicos, não estendermos a mão. E melhor, nas rodas de amigo, nos encontros sociais, não dar aquela receitinha. Amiga, esse analgésico é muito bom. Não faça isso. Se preocupe. Sempre indique que a pessoa busque um profissional da saúde para poder verificar se realmente é uma dor inflamatória, se é uma dor muscular, pois como falei, grandes cenários de dores têm como resultante atos psicossomáticos, ou seja, mente e corpo. Então não há necessidade de nos automedicar com graus tão altos de analgésicos. Foi um prazer receber Carlos Mori no Brasil. Tem construído um cenário não somente da medicina tradicional no Peru, mas de uma medicina, e mais do que isto, uma medicina responsiva, aquela que funciona. E o Dr. TV agradece muito o Dr. Carlos Mori pela experiência fantástica que compartilhou com todos nós e que possamos nós trabalhar em prol de não utilizar e disseminar informações sobre analgésicos. Quando aquela amiga compartilhar que sente a dor, indique um profissional de saúde e não dê aquela receitinha. Dr. Daniel Dias Machado para o Dr. TV. O Dr. TV, você se informa com quem entende. Fique por dentro dos cuidados essenciais para o seu corpo e mente.